Continuamos con Reto Proactivo y queremos agradecer muchísimo a Grupo Proactivo Mexicano AC y a Rojo Luz Espacios Ecoamigables por estar ayudando a Reto Proactivo semanalmente. Ahora vamos a platicar de un tema muy importante que es la desnutrición que existe en México y la obesidad infantil, que es un tema que apremia. Obviamente muchos de nosotros sabemos que estamos en el ranking mundial en los primeros lugares en temas de obesidad y obesidad infantil. El día de hoy me acompaña Giovanna Ortega y fundadora de Educomali para compartir un poco más. Bienvenida, Giovanna. Hola, Lona, ¿cómo estás? Giovanna, pues un gusto. Primero que nada, felicitarte por ser joven e invertir en la nutrición mexicana y por hacer este cambio. Platícanos cómo fundas tu organización de la sociedad civil y en qué trabajas. Pues mira, la asociación se fundó, es un proyecto que traíamos como desde antes, como esta necesidad de trabajar los temas de educación y de nutrición. Le apostamos mucho a este modelo, ¿no? De decir, sí es buena la orientación, pero tenemos que ir un paso allá, un paso más allá, brindar herramientas sobre todo a la población para que tome decisiones más informadas sobre su alimentación, y es por eso que decidimos iniciar este proyecto, que ahora lo hemos trabajado más a nivel comunidad. Nos interesa mucho el medio rural, que es uno de los lugares donde tenemos mayor problema, ¿no? Esta convivencia de desnutrición con sobrepeso y obesidad. Pero bueno, la idea fue esto, ¿no? Empezar a trabajar temas de nutrición como para contribuir a que haya menos obesidad, desnutrición y todas las enfermedades ligadas, ¿no? En el tema de salud es la promoción de una buena alimentación, pero desde otro enfoque, ¿no? Un enfoque, sobre todo lo que hemos buscado es un enfoque muy social, cultural. Entonces ya no ver la alimentación tan como medicina, ¿no? Los alimentos, esta medicalización de los alimentos, de separarlos y decir, bueno, tal alimento tiene X nutrimentos y entonces ya categorizar a los alimentos por esas como pequeñas piezas. No, nos interesa mucho más un enfoque como amplio de la alimentación, saber que no solo es que comes, sino en el momento que lo comes, de dónde vienen los alimentos. Eso yo creo que es la parte más importante para nosotras. Y tocas algo muy interesante, Giovanna, desde el punto de vista lo social y lo cultural, ¿no? Porque muchas veces la mala nutrición proviene de malos hábitos alimenticios, de gente que no sabe cómo nutrirse, de falta de cultura. Lo vemos, por ejemplo, en comunidades rurales. Tienen exceso de frutas y árboles y cosas y no se las comen porque no saben que la fruta sirve de algo. Entonces vemos el refresco clásico, vemos la carne, las grasas. Yo me gustaría preguntar, ¿qué es lo que más preocupa a México? O sea, a nivel, como mencionamos, de obesidad en este panorama por un lado oscuro, creo que un poco culturalmente nuestra dieta y el tipo de platillos pues son todos con aceites, tortillas, y históricamente hablando la dieta es como muy engordadora, ¿no? ¿En cierta forma? Sí, sí, claro. Pues mira, ahora que lo mencionas, sí es esta parte de empezar a pensar que la nutrición ya no es solamente este momento en el que tú tomas una decisión sobre qué comer y cómo lo seleccionas, ¿no? Sino que va mucho más allá y entonces ver el sistema alimentario mexicano. Es decir, que nosotros, por ejemplo, no podemos partir de decir, bueno, hay sobrepeso y desnutrición y tomarlo como o la señora no sabe qué darle de comer a sus hijos, no están aprovechando lo que tienen, o decir, estas personas no están tomando vitaminas, están consumiendo más refresco. Es ver qué hay más allá, ¿no? Y si tú en tu práctica diaria vas y ves en un súper, te encuentras un estante lleno de yogurts, ¿no? Y cada uno tiene una promoción, cada uno tiene un sentido, ¿no? Si es para cero grasa, si es para mujeres de más de 40, si tiene probióticos. Es una gama de opciones que yo creo que está generando esta confusión en la población, ¿no? Es por eso que nuestro enfoque va más para este nivel, como tema de educación, porque vivimos con esto, alimentos industrializados. Por otra parte, pues en el campo hay una problemática enorme sobre la producción de alimentos, con la migración, ¿no? Cada vez hay más cosas que se van aunando a este tema de desnutrición, entonces por eso no podemos abogar ya por solamente medir peso y talla, sí, claro, y tratar de, como dices, modificar hábitos, si también no generamos como un entorno favorable. Y es un poco insuficiente, ¿no? Porque si uno reflexiona se da cuenta que así es, muchos de los programas de ciertas instancias, tanto gubernamentales, es de, bueno, mido el peso, mido la talla, traigo comida, todo se acabó y todo súper cool.
Y no, obviamente igual y hay cosas como estrés, abandono, otras cosas a nivel casa personal que suceden. ¿Tú atiendes comunidades rurales o en dónde está especializada la labor de Educomali? Sí, pues Educomali, el proyecto inicial con el que abrimos, digamos, somos una asociación realmente nueva, somos 2 años ya tenemos como trabajando en estos temas, pero empezamos en el tema rural y la idea es buscar una incidencia en personas que tienen todavía un medio que puede favorecer una mejor alimentación, ¿no? Es ir un poco más a esta reflexión sobre qué tienen en su entorno, como te digo, buscar el sistema alimentario y decir, bueno, pues en nuestra comunidad, ¿qué tenemos al alcance? ¿Qué alimentos estamos aprovechando? ¿Qué alimentos dejamos pasar? Sabrás que como una de las grandes como cuestiones que tenemos que manejar en las comunidades es esta parte de ya no comemos estas plantas, por ejemplo los quelites, ¿no? Porque ya no estamos tan pobres. Entonces empieza a haber como un estatus o ya mejor consumo X producto, X yogur para niños porque tiene vitamina D, ¿no? Entonces te digo, esta medicalización, este pensar que un buen hábito es consumir algo que diga que tenga vitaminas y minerales, como pensar que nosotros no lo podemos obtener o que los alimentos que tenemos en la comunidad no son de valor, esa es una de las partes que trabajamos. También trabajamos la parte de rescate de la cultura alimentaria, que es las técnicas de preparación, las recetas, ¿no? Que siga como una tendencia y que no se pierda en mi abuelita, mi mamá antes preparaba, sino que en la comunidad haya como esta parte de decir, vamos a rescatar la parte de cultura alimentaria, y la otra sí es más totalmente como buscar informar sobre conocimientos de nutrimentos, vitaminas, ¿no? Las proteínas, los hidratos de carbono, para qué son necesarios en el cuerpo, como para que la persona se empodere de estos alimentos y diga, bueno, ya puedo escoger esto, esto y esto, ¿no? Y al final del día, Giovanna, creo que tú tocas un tema como medular que es la sustentabilidad, porque, bueno, punto número uno, muchos no saben, pero estamos en una crisis mundial, ¿no? Alimenticia o alimentaria, ¿no? Como lo manejen. Desde que en México el maíz en su mayoría ya no es el de mejor calidad, ni es nuestro, ni siquiera somos propios de nuestra alimentación. Y el punto número dos, lo que me encanta que comentas es, creo que las comunidades en México, gracias a Dios, independientemente de la pobreza, con el buen clima, pues volteas y tienes un mango, vas al campo y tienes nopalitos. Es decir, la propia naturaleza te provee de insumos alimenticios, pero como tú dices, no son sustentables. Es decir, ya se dejan ir por el refresco, por el yogur nuevo y no consumen lo que la propia naturaleza les da. Entonces, ¿cómo ustedes logran como enseñarles un poquito más de, oye, tienes esto y con esto sabe rico y te hace bien? Ya, bueno, pues es todo un proceso, ¿no? Empezamos como a hacer conciencia de que es un sistema el que nos rige, empezamos a trabajar sobre qué documentar, ¿no? Que hay en la comunidad, empezar a hacer esta reflexión de que sí ya tenemos cosas en la comunidad que podemos aprovechar, y la otra, como dices, el aprovechamiento en sí, por ejemplo, con la preparación de conservas, ¿no? Es un método para decir, bueno, yo sé que aquí se da muchísima naranja y la naranja la toman como, no, pues aquí hay mucha y cuando quieres, pues la recoges, pero también cuando no, no. Entonces esa naranja sí tiene una función de aprovecharse en el suelo finalmente, o sea, regresará de alguna forma, pero ¿por qué no aprovecharla para bien, no? ¿Por qué no planear como para futuro? Y eso es que a lo mejor en esta abundancia que dices, ¿no? Los climas, el que muchas cosas se dan, la variedad de frutas es no darle el valor a esos alimentos. Entonces, recuperar este valor de los alimentos sí, pero también empezar a generar nuevas prácticas que puedan aprovechar, ¿no? ¿Por qué no? Si tú no te lo vas a consumir o porque ya tienes lo suficiente para ti, ¿por qué no intercambiar con alguien? ¿O por qué no comercializarlo y obtener un ingreso extra? Esa es como la tendencia que buscamos en el proyecto, ¿no? Que, como dices, la parte de sustentabilidad tenga que ver con yo tengo lo suficiente para mí, pero también puedo generar otras redes cerca, ¿no? O sea, crecer este espacio que no sea la comunidad, sino diferentes comunidades. Entonces, pues bueno, es parte y se vuelve intercomunitario de cierta forma, ¿no? ¿Cómo tus beneficiarios, cómo reaccionan? O sea, ustedes vienen, intervienen y siempre es ese problema del que viene de la ciudad, que sabe mucho, que lo admiran, lo ven como referente y a la vez como genera un poquito de miedo, inseguridad, ¿no? Sí, claro, no, al principio eso nos costó mucho trabajo porque finalmente la parte diagnóstica
en programas y en proyectos que tú plantees como tal para buscar una financiación, siempre está la parte de presentar datos, ¿no? Entonces, hay veces que sí tienes datos muy certeros, ¿no? El porcentaje de niños desnutridos, el porcentaje de personas con sobrepeso, obesidad, diabetes, son números muy claros, pero para nosotros en la práctica lo que necesitamos saber más bien es como toda esta cuestión cultural, social en torno a la alimentación. Entonces, sí, como dices, las personas como cuando llegan y dicen, chin, desnutrición, ay, caray, ¿qué pasa? ¿No? ¿Es un problema? ¿No? Entonces, empezar a empezar como decir, bueno, ok, vamos a empezar a ver qué hay que trabajar como comunidad, qué es en lo que necesitamos. Ver Y las lo más necesidades. importante es que generas conciencia, ¿no? Bien a veces como organizaciones, como empresas que intervenimos en las comunidades, buscamos generar ese grado de conciencia, pero no pensamos que no lo logramos positivamente porque hay toda una cosmovisión, o sea, hay todo un asunto de tiempo y de permear, ¿ok? Eso es importante. Vamos a ir brevemente a corte comercial y regresando vamos a continuar hablando qué apoyo podemos hacer o cómo podemos intervenir en estas comunidades y aportar un poco al tema de la obesidad infantil y contribuir positivamente. Regresamos.